¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D, aquí en la pantalla del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el canal público de la región, como siempre decimos, acompañándolos un jueves más con distintas temáticas que se van repitiendo, ya lo sabemos, porque siguen siendo las mismas preocupaciones, porque pareciera que no se va encontrando la receta perfecta para cocinar algún tipo de solución que nos permita mejorar un poco ciertas realidades. Pero de eso vamos a hablar, y también vamos a hablar, quizás en la última situación que se va presentando esta crisis, que tiene que ver justamente con los trabajadores, con quienes trabajamos y con quienes encontramos en algunos sectores algunas dificultades. En este caso, el sector gastronómico, que ha tenido mucho de esta semana. De eso vamos a hablar. Primero vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Crisis y más crisis que obligan cambios, ¿no? Ya desde en la China antigua se hablaba, ¿no?, que la crisis es el cambio y demás, y los filósofos más acá plantearon también estas mismas circunstancias y que lo único permanente es el cambio, y podemos seguir en la historia universal hablando de que ahora, cuando la crisis es permanente, ahora cuando esta situación que se va presentando sigue siendo permanente, y cuando uno tiene por ahí algún tipo de responsabilidad, o por lo pronto estamos delante de una cámara o algún micrófono y tenemos la posibilidad de llegar a algunas personas más que en una charla de café, también nos replanteamos algunas cuestiones, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿no estaremos cayendo quizás, ¿no?, en una especie de autoanálisis, autocrítica, tratando de buscar algún tipo de mejorar esta comunicación que hacemos en un canal público encima, como es el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata? Y no estaremos cayendo, o no estaré en lo personal cayendo en una situación quizás un poco negativa con respecto a lo que está ocurriendo, porque de pronto me encuentro aquí cada jueves dialogando con ustedes en relación a las distintas alternativas de lo que probablemente vayamos percibiendo, nos vayamos informando, nos vayamos dando cuenta que puede estar ocurriendo en una sociedad que tiene charlas de índole 600 pesos el kilo de azúcar, ¿no?, en un supermercado, como escuchabas un ratito por acá en los pasillos del canal Universidad. Pero esa charla, cuando la planteo fuera de aire acá con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, nos encontramos todos ante la misma realidad, y se escucha otra frase por ahí que dice, bueno, primero pagamos todo y después con lo que resta vemos cómo vivimos, ¿no? Bueno, es recurrente, son los circuitos en los que uno se mueve, son las situaciones, toda gente trabajadora, con trabajos estables, con trabajos en blanco, con varios trabajos, 2 o 3 trabajos como para poder cubrir estas circunstancias, ¿no? Y encontrarnos con esta charla. Es injusto, en principio, lo primero que se me ocurre que es injusto, ¿no?, en el marco de la primera situación. Y cuando trato de pensar si es que uno no está negativo, ¿por qué? Y porque incluso en este mismo programa hemos entrevistado personas, ¿no?, que nos han dicho que la cosa está creciendo, ¿no?, que la situación del trabajo, del laburo, casi digo a lo montenegro, del trabajo va mejorando, que bueno, las perspectivas en los análisis que se hacen, estadísticos, ¿no?, encuentran una relevancia en lo que pueda venir, que el año que viene el litio, vaca muerta y caballos salvajes, no sé cuántas cosas más, nos vamos a encontrar con un panorama mucho más alentador. Comentaba recién, hay un youtuber muy famoso, se llama Luisito Comunica, es un mexicano que anda recorriendo el mundo, hizo un especial mientras estuvo aquí en Argentina, en el cual trataba de explicar la locura que se vive con el factor económico, con el factor del billete en la Argentina, ¿no? Él mismo entraba en la calle Florida, en Buenos Aires, trataba de explicárselo al mundo. Che, mirá, estoy en Argentina, pasa esto. Dijo, sin ánimos de ofender, y comparó con Venezuela, en un viaje que había hecho. Sin ánimo de tratar de comparar una cosa con la otra y de una humilde opinión de un desconocedor, no un economista, me es llamativo, se lo voy a demostrar, dijo. Y entró por la calle Florida a una casa de cambio, y con $50 creo que le habían dado 30.000 pesos, 28 y pico mil de pesos, y entró a los 20 metros fue con un arbolito a una cueva cambiaria, y con el mismo dinero le dieron 45.000 pesos. Dice, claro, lo que pasa es que estos 45.000 pueden ser billetes falsos. Y se empieza a reír, ¿no? Dice, bueno, ayer fuimos a comer a una pizzería, comimos muy bien, qué sé yo, nos cobraron 9.000 pesos. Y hoy al mediodía fuimos a almorzar a un restaurante para comer carne argentina como corresponde, nos cobraron 50.000 pesos. Dice, no entendía la relación del valor de las cosas, no entendía
por qué ese mismo producto o esa misma situación podría encontrar, bueno, en este caso por ahí eran porque distintos, pero él planteaba que iba a comprar alfajores y uno le salía 100 y el otro le salía 500, y no lo entendía, ¿no? Digo, es difícil de explicar lo que estamos viendo, pero más difícil es explicarnos a nosotros mismos que en un marco de teniendo trabajos, teniendo incluso desarrollado algún tipo de carrera, un oficio, una profesión, nos cueste decir que porque, bueno, como tenemos 2 hijas en mi caso, o hay otra persona que tiene 3 hijos, no sé qué, es difícil. ¿Y por qué? Y porque el colegio aumenta, si es colegio privado, y porque el transporte, vieron lo que pasó con el aumento del micro, dan aumentos al colectivo como si fuese una cosa natural, y encima agarran un día y te dicen a las 5:30, a las 6 no es más colectivo, ¿eh? Y te dejan varados bajo la lluvia, un sistema de transporte que evidentemente tiene ciertas deficiencias, y acá la culpa, y lo voy a decir, no es de los empresarios. Siempre la culpa fue del Estado. Siempre la culpa es de las personas que permiten que estas cosas pasen. No, bueno, sacamos una multa. Y los gremios. El gremio UTA, cuando hace el paro, plantea en su comunicado, bueno, nos hemos enterado, así dice, nos hemos enterado que las empresas recibieron los subsidios, con lo cual mañana nos van a depositar, así que levantamos el paro. O sea que el motivo del paro fue el subsidio de las empresas, cómo le ingresa. La verdad que, y uno ya no sabe qué cara poner ante esto, ¿no? Insisto, está todo el sistema mal, no sé, no creo que sea una responsabilidad plena del empresariado. Me parece que en ese caso hasta incluso no, porque pasa en otros sectores también, pasa con la gastronomía y con la hotelería, de eso nos vamos a ocupar hoy. Pasa con el puerto. ¿No? Y sí, bueno, pero están en negro. Y bueno, pero por lo menos tienen trabajo. No, deberíamos tener cierta... Y el puerto vos lo ves y exporta, están preocupados porque el dólar lo quieren a 300 y no 500, porque exportan varios millones. Claro, empujan a la economía de un país. Al país le conviene que el puerto no esté frenado, como estuvo frenado hace un par de semanas, que lo hemos hablado también acá. Y los trabajadores en negro. Y con 3 trabajos. Y tratando de... facturando. Los trabajadores facturamos. Callate, que encima que para llegar más o menos a fin de mes ya te cobran ganancias, ¿no? Bueno, ahora subieron el tope, por supuesto, ahora es la realidad, pero digo, hasta hace 2 meses atrás, una familia, ¿no?, que tiene un ingreso de 250.000 pesos, como para poder, un alquiler vale 100.000, ¿no? O sea, que en cuenta, colegio privado, tener 250.000 pesos no es una locura para vivir. De hecho, es llegar a fin de mes. Y te diría que hasta un poco más también, para llegar a fin de mes. Ganancias. No, y te descuentan ARBA, y te cobran la GIRSU en la boleta, y te cobran la de turismo, porque tenemos que pagar el Fondo Solidario del Turismo, a la de la salud, que la puso Pulti allá hace como 20 años y todavía sigue estando. ¿Para qué? Para que aumenta el gas. Sí, ya sabías que aumenta el gas. ¿Cómo ven las boletas de Mar del Plata? Y pagas impuestos nacionales, provinciales y municipales. Paren un poco. O sea, en algún momento hay que darse cuenta que no está dando los números, que no alcanza. Y encima hay que conformarse con, bueno, por lo menos, ¿no? Éramos tan pobres, diría Olmedo, ¿no? O el otro personaje que decía, por lo menos tengo trabajo, ¿no? La verdad es que llama la atención. La verdad es que llama la atención. Llama la atención además, y háganse cargo los supuestos representantes de los trabajadores. Son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Porque es llamativo que no estén en la calle protestando. Es llamativo. ¿Cómo no están haciendo una manifestación? Yo recuerdo, hace no mucho tiempo, hace 3, 4 años atrás, en la anterior gestión, era todo el centro desbordado de protesta porque querían que subieran el piso de ganancias. Por ganancias, no por llegar a comer a fin de mes. Entonces, a mí me resulta extraño, digo, espero no caer en una negatividad, pero veo que hasta capaz que en un punto sea mejor que no estemos en la calle, porque la verdad que la situación está bastante tensa. Pero claro, uno piensa esto, dice la responsabilidad, y la responsabilidad de un presidente que sale a decir, para tapar lo que van a ser los números del INDEC mañana, ¿no? Mañana una semana después, una semana y un día después, pues los retrasaron. Y para llamar a convocar a defender la democracia. La democracia también se defiende con gobiernos decentes, con gobiernos que hagan bien las cosas. No digo que sean perfectos, pero por lo menos hagan bien las cosas. ¿No? No con una pelea interna permanente y con la vergüenza que están haciendo de gobierno a nivel nacional por lo pronto. ¿No? Sería bueno
que mejoren la calidad de vida de los argentinos. Pero el problema no es nuevo, no se puede resolver en 4. Bueno, alguien empieza a resolverlo, evidentemente. La cosa parece cada vez peor, el ciclo, ¿no? Una espiral descendente, como siempre hablamos, esa es la conclusión a la que terminamos llegando. Claro, pero este año habrá elecciones y muchos nos van a traer promesas, van a hacer la del mago y nos van a prometer que todo va a cambiar y la verdad que todo sigue más o menos igual o peor. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. En OCE siempre pensamos en vos y encontramos la manera de simplificar las gestiones de pago. Desde ahora recibirás tu factura todos los meses, en tu casa o por mail. Para conocer el nuevo calendario de vencimientos, consulta el cronograma en nuestra web. Toma nota, tu cumplimiento nos permite sostener la calidad del servicio. Decíamos antes de la pausa que la crisis cada vez pareciera como más compleja o más complicada y siempre suele pasar, lamentablemente, que termina repercutiendo en la última parte de esta cadena que son los trabajadores, ¿no? Es por ahí donde a veces se hacen las cuestiones más feas, ¿no? O menos positivas de lo que uno pueda plantear en torno a esto. Sin embargo, y como decía recién, ¿no? Uno ve que por ahí le gustaría que aparecieran más algunos sectores, sobre todo las centrales obreras y demás. Pero por otro lado también ve que hay algunos sectores o algunos gremios puntuales que sí siguen con algunos reclamos. En este caso vamos a hablar con el referente de UTGRA Mar del Plata, con Pablo Santín. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Gracias por la entrevista. Bueno, Pablo, ha sido una semana movida para el sector de ustedes, con declaraciones y comunicados de los empresarios, con respuestas por parte de ustedes. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Pablo, en líneas generales en este momento? Bueno, lo que está ocurriendo es que ellos hace un tiempo que empezaron a sacar una serie de comunicados hablando de una supuesta crisis en la actividad, algo que es lo que obviamente nos encendió a nosotros todas las alarmas, es cuando hablan también de posibles pérdidas de puestos de trabajo, algo que para nosotros consideramos que es un tema muy delicado, porque venimos de pasar o de atravesar una pandemia y yo creo que ahí tocamos fondo. Entonces hoy, cuando venimos de tener una temporada que según los datos del Entur son los mejores de los últimos años, venimos de tener una registración laboral, según AFIP, ni siquiera lo digo yo, UTGRA, tenemos 3.000 trabajadores más que el mismo periodo del verano anterior. Nosotros venimos trabajando muchísimo contra la informalidad, vemos que no paran de abrir los locales gastronómicos en Mar del Plata. Entonces, desde nuestro lugar, nos pareció un poco irresponsable ponerse a hablar de crisis o de posibles pérdidas de puestos de trabajo, justamente porque entendemos que hoy, si bien el país no está atravesando un buen momento en materia de números, eso lo sabemos todos, no necesitamos ser expertos, pero uno ve que en la actividad los locales gastronómicos se abren todo el tiempo. Entonces ahí es cuando no nos cae bien que se hable de posibles pérdidas de puestos de trabajo, que yo entiendo que acá nos tenemos que remangar todos juntos y salir adelante y empujar y ir y reclamar lo que tengamos que reclamar, porque también sabemos que nuestra actividad tiene un costo impositivo muy alto, eso no lo podemos obviar, pero al mismo tiempo no podemos buscar siempre que la variable de ajuste sean los trabajadores y las trabajadoras, que sea el bolsillo del laburante, que cada vez que hay un problema, el que pague los platos rotos sea el laburante. Eso no lo podemos permitir, porque la única manera de poder tirar todos juntos para adelante es que lo último que se baraje arriba de la mesa son los puestos de trabajo. Así que un poco tiene que ver, Nico, con eso, con que ellos plantean una crisis y nosotros estamos en desacuerdo total.
Claro, Pablo, me parece interesante lo que planteas, porque por un lado, voy a ir separando un poquito lo que decías como para poder preguntarte algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, la crisis es real en la Argentina, pasa eso. Por otro lado, hay una problemática real impositiva para con el sector hotelero gastronómico que suele ser una disputa permanente, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los inmobiliarios, los hoteles y otras cuestiones más que podemos desandar, pero no es tema ahora puntualmente. Pero por el otro lado, no puede ser que la única solución que aparezca sean los trabajadores. Digo, en este marco, pregunto, ¿no? Digo, ¿qué variable o qué es lo que le han respondido a ustedes, o si es que han tenido diálogo en relación a esta circunstancia que bien planteas? Digo, si el problema son los trabajadores, me parece que el problema está por otro lado que está pasando, ¿no? Nosotros lo que les respondimos es que sean responsables de la función que tienen. La Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata es una entidad muy prestigiosa y les pedimos que ellos sean serios y responsables a la hora de declarar. Si ellos están preocupados y consideran que la situación está en crisis, nosotros estamos dispuestos a abrir una mesa de diálogo para ver cómo todos juntos podemos empujar para adelante. Lo que no estamos dispuestos es a que siempre se planteen las pérdidas de puestos de trabajo, porque la temporada fue buena. De hecho, los números dicen que fue la mejor de los últimos 30 años. Lo dicen los números, lo dice el Entur. Y nosotros creemos que no estamos lejos de la realidad, porque fue una muy buena temporada, se trabajó muchísimo. Y nosotros ahí no les contamos las costillas de cuánto ganaron, cuántas se llevaron, cuánto recaudaron. Entonces ahora que viene la temporada baja, no es bueno, no es sano y tampoco es constructivo que se hable de posibles pérdidas de puestos de trabajo. A mí lo que me llama la atención es que sea tan pronto, ¿no? Porque bien decís, los números parecieron ser muy buenos en la temporada. Yo tengo algunos reparos con respecto a eso y demás, pero son cuestiones ya hasta subjetivas o personales de análisis, digamos, pero evidentemente les fue bien. La temporada estuvo dentro de un parámetro bueno, digamos, o muy bueno. Después podemos discutir un poco más acá, un poco más allá, el gasto y demás, o cómo se consumió en hotelería y gastronomía. Podemos discutir varias cosas, digamos, pero en el marco de lo que fue la temporada fue buena. Tan rápidamente, o sea, a un mes, porque tuvimos encima Semana Santa que también se movió, digo, a menos de un mes de toda esta cuestión, ya plantear una crisis, ya plantear situaciones laborales. Digo, ¿qué fue lo que cambió en el medio? ¿Por qué supones vos que tan rápidamente, esto lo que me sorprende, porque estos reclamos parecen un poco más entrados en el invierno, un poco más en temporada baja, y sin embargo aparecen muy rápido? Bueno, tienen que ver con que nosotros intensificamos las inspecciones con los ministerios de trabajo, con AFIP, contra la regularización laboral. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros empezamos a inspeccionar y a redoblar la apuesta y a salir con el cuerpo de delegados a la calle. Y qué casualidad que justo que nosotros intensificamos las inspecciones, ellos hacen este comunicado. Un comunicado en el cual después terminan pidiendo disculpas porque ellos consideran que quizás se malinterpretó, ellos consideran que no comunicaron correctamente, y por supuesto que nosotros tomamos las disculpas y estamos dispuestos a abrir una mesa de diálogo para que todos juntos podamos tirar el carro adelante. Lo que no vamos a permitir nunca es que se vuelva a plantear que las fuentes de trabajo están en riesgo a raíz de una crisis que todos sabemos que en nuestra actividad no existe, porque los locales gastronómicos abren todo el tiempo. De hecho, ellos mismos no paran de abrir sucursales. Claro. Pregunto en el marco de todo esto y con las inspecciones que han hecho, históricamente, hotelería y gastronomía y también el sector de la construcción, por nombrar otro sector también, tuvieron situaciones, o el puerto, digamos, aparecen como sectores donde hay bastante de no estar regularizados los trabajadores. ¿Qué panorama nos estamos encontrando con respecto a esto? Porque digo, además hay una amenaza de posible pérdida de empleo cuando hay un sector que suele tener inconvenientes a la hora de regularizar trabajadores. Bueno, nosotros hoy estamos con un piso de 20 inspecciones por día. Tenemos 8 inspectores de UTGRA en la calle y permanentemente estamos con los ministerios de trabajo. El panorama que nos encontramos es un panorama donde vemos que hay una cuestión cultural que todo el tiempo busca tener a los trabajadores en la informalidad. En números, para que se entienda, Nico, de cada 10 trabajadores que relevamos, 4 están en negro.
y de los 6 que están en blanco, 3 trabajadores o 4 están por media jornada mentirosa. Eso quiere decir que tienen un recibo de 4 horas para figurar y en la práctica están 8 o 10 horas cobrando por debajo de los convenios colectivos. Hay por convenio 6 francos mensuales, no se les respetan los 6 francos mensuales. Entonces el panorama es ese. El trabajador siempre va a la pérdida. Culturalmente el empresario le cuesta entender que no se puede recortar por los trabajadores. Son negocios, ellos ponen un negocio y saben la responsabilidad que tienen. Como a veces les va muy bien y ganan muy bien, como fue esta temporada, y nosotros no le contamos las costillas, a veces también es temporada baja. Y no puede ser el trabajador siempre el responsable de las malas, porque no somos socios. Porque cuando fue bien en la temporada, nosotros no le estuvimos preguntando, che, ¿cuánto ganaste? Tiranos un peso más, o queremos ganar más, o etcétera. Simplemente fue la temporada buena, ahora viene el invierno y nosotros lo que queremos es estar tranquilos y que nuestros compañeros y compañeras estén en sus puestos de trabajo tranquilos. Es lo único que queremos. Seguramente. Dijiste la palabra cultural, ¿no? Y yo me venía pensando en eso. Digo, hay un tema cultural también en torno a todo esto. Digo, pues también son los mismos nombres de siempre, el empresariado hotelero gastronómico, o son hijos, o son ellos mismos, o hay una situación ahí que aparece. Digo, y nunca hubo una situación regular plena, digamos, en el sector hotelero gastronómico. ¿Es cultural esto? ¿Es porque están acostumbrados a que se puede hacer esto? ¿Por qué tanto tiempo? Y no, por supuesto que no es por tu gestión, ni siquiera por la anterior gestión de Udra. Digo, ¿por qué todo el tiempo Udra tiene que estar peleando para regularizar estas situaciones que son, por los números, las cifras que manejás o que nos estás dando, son alarmantes, ¿no? 4 de cada 10 es un montón. Mirá, Nico, hay una... Nosotros desde que asumimos, que llevo 1 año y 5 meses, cientos de empleadores me plantearon, cada vez que les pedimos que tienen que dar 6 francos por mes o que tienen que pagar según escala, porque hay muchos que no pagaban y que aún siguen sin pagar por debajo de la escala, lo primero que me plantean es que van a cerrar, o que tienen que cerrar, o que si nosotros les exigimos eso, que es lo que dice la ley, no es que a nosotros se nos ocurre, que van a cerrar. Y sabés que, Nico, a la fecha no cerró nadie. Y tenemos más de 3.000 trabajadores regularizados que hace 1 año no figuraban en el sistema laboral y que hoy están en blanco con una obra social y con un aporte jubilatorio. Y no cerró nadie, Nico. Por supuesto, se llevan menos plata, ganan menos, pero reparten más a los trabajadores, que es lo que corresponde, que es lo que dice el convenio colectivo, la ley. Ni siquiera es algo que estoy inventando yo o que se me ocurre a mí salir de cacería de bruja. Claro, y en el marco de todo esto, los trabajadores, ¿qué dicen también, Pablo? ¿Qué les dice a ustedes como sindicato? Pues también entiendo que va a estar la dificultad de, mirá, necesito el laburo, por más de ser negro, en este momento, como está todo, no puedo dejar de trabajar. ¿Esto pasa también? El trabajador siempre está muy preocupado, siempre tiene miedo de perder el trabajo. El trabajador a veces hasta tiene miedo de decir la verdad, porque si dice la verdad, una vez que nos vamos nosotros, después toman represalia. Claro. Entonces el trabajador, a veces nosotros le tenemos que pedir por favor que nos diga la verdad, que no nos mienta, que nosotros tratamos de ir sacándole verdad o mentira, porque si no están preocupados, porque el trabajador lo que quiere es vivir tranquilo, llegar a fin de mes, no tener problemas en el laburo, el invierno es largo, no quiere perder el laburo, y como siempre el laburante está con miedo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que intensificar las inspecciones y ver si nos dicen, bueno, que si está 4 horas, en vez de 4, 6, 8, ir 2 veces, vamos 3 veces. El otro día, te doy un ejemplo rápido, en una cervecería que sabemos todos que está hasta las 4 o 5 de la mañana, todo el personal nos declaró que estaba hasta las 11 de la noche. Entonces, ¿sabés qué tuvimos que hacer? Ir a las 2 y a las 4 de la mañana. Y estaban todos los mismos y no sabían qué decirnos. Entonces, ese es el panorama con el que nos encontramos. El trabajador tiene miedo, Nico. Seguro. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Están tomando algún tipo de medidas, Pablo? Bueno, en principio ellos sacaron un comunicado pidiendo disculpas. Pidiendo disculpas, no sé si fue por la situación, pero bueno, ellos sacaron un comunicado pidiendo disculpas. 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 Ellos sacaron un comunic
pidiendo una mesa de diálogo, así que en principio se va a abrir esa mesa de diálogo y vamos a tratar de dialogar, de ponerlos tanto arriba de la mesa, de que ellos entiendan que las fuentes de trabajo no se tocan y miraremos para adelante y trataremos de que todos juntos empujemos el carro, pero siempre sin que se discuta la registración laboral. Nosotros vamos a seguir intensificando las inspecciones y vamos a seguir trabajando en la calle para regularizar a los trabajadores y trabajadoras. Seguramente. Pablo, una última reflexión, porque ya estamos sin tiempo, pero digo, ¿cómo es la situación general, más allá de esta cuestión puntual, que es más coyuntural, pero que es importante, por supuesto? Digo, ¿cómo estás viendo la situación general, teniendo en cuenta que también nosotros necesitamos que haya movimiento de dinero para que el turismo se mueva, y es la fuente de trabajo también que se da, incluso los marplatenses mismos yendo a locales gastronómicos y demás? Digo, ¿cómo estás viendo todo lo que se está viviendo? Bueno, yo creo que no estamos pasando un buen momento. Creo que el despelote que estamos atravesando con el tema de la inflación y que el dólar siempre repercute en el bolsillo del trabajador, porque es al trabajador a quien permanentemente le aumentan los precios. Lamentablemente nosotros venimos de tener una de las mejores paritarias de muchos años, venimos de tener un plus de temporada histórico en negociaciones que fueron duras, venimos de tener una equiparación de salarios básicos con Cava, algo que es un reclamo histórico, que es un 16% más un 107% de paritaria, más un plus de temporada, y todo este quilombo por el que estamos atravesando se lo absorbe, porque la verdad es que el trabajador permanentemente viene corriendo la coneja de atrás. No podemos recuperarnos nunca. Entonces la verdad es que esperemos que los políticos se puedan poner de acuerdo, porque hace tiempo que vemos que no arman una mesa de diálogo, juegan a ver quién tira más piedra de un lado para el otro, lo digo sin color político, y esas cosas terminan repercutiendo siempre en la parte más débil, que son los trabajadores y las trabajadoras, que son los que no llegamos a fin de mes, los que tienen problemas para pagar los impuestos, los que tienen problemas de deuda, los que llega el fin de mes a la casa y no pueden poner un plato de comida arriba de la mesa. Entonces yo estoy esperanzado de que los políticos se puedan poner de acuerdo, mínimamente respetándose de un lado para el otro, y que puedan decir, bueno, el país necesita que dejen de tirar piedra y que miren para adelante. Pablo, un abrazo, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Pablo Santil, referente de UTRA Mar del Plata, y las circunstancias que se están viviendo por estas horas coyunturalmente, fue uno de los temas de la semana, ¿no? Esta situación, a mí me sorprendió, insisto, ¿no? El reclamo que siempre aparece por parte del sector empresario, hotelero, gastronómico, en relación a circunstancias y a dificultades que se van presentando, que además estamos enmarcados en una crisis, lo cual tiene algún asidero real, pero que la respuesta, o que probable medida, tenga que ver con los puestos de trabajo, ¿no? Me sorprendió. Y me sorprendió sobre todo que sea tan rápido post-temporada, ¿no? Porque siempre hay un periodo que, bueno, todavía como fue una buena temporada, o aparentemente eso son los números, insisto, yo tengo algunas reservas con respecto a eso. Digo, aparecen estas cuestiones, aparecen más sobre el momento crítico, incluso sobre la segunda mitad del año, cuando ya han pasado las vacaciones de invierno, ahí quedan los meses largos hasta que vuelva el verano. Apareció muy rápido y muy contundente lo que ha comunicado el sector empresario, hotelero gastronómico, y por supuesto una rápida acción por parte de UTRA. De eso estábamos hablando en esta noche del día D, pero creo también que es un poco representativo de lo que pasa en muchos otros sectores en esta ciudad, donde se habla mucho de laburo, pero que hay poco trabajo en serio. No tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves a las 21, aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengan una buena noche, gracias por acompañarnos. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.